¿Qué es una partícula, jóvenes? ¿Recuerdan? ¿O cómo se define una partícula? ¿Cómo definimos el concepto de partícula? Es un objeto físico que se puede representar mediante un análisis. Excelente. Y por lo tanto, vamos a ver en partículas en equilibrio. La sesión anterior solamente vimos lo que es un vector, cómo descomponerlo en sus componentes rectangulares. Y ahora vamos a ver el concepto de partículas en equilibrio y la primera ley de Newton. Ok. Nos dice que la partícula en equilibrio dice, si la resultante de todas las fuerzas que actúan en una partícula es cero, la partícula se encuentra en equilibrio. ¿Qué significa? Que tengo esta partícula y reciben el mismo, reciben las dos fuerzas que son iguales, pero opuestas. Al sumarlas ambas, me va a dar como resultante de la fuerza total cero. Puedo decir que la partícula está en equilibrio, precisamente. Y este es un punto importante para trabajar en problemas en mecánica. Ok. Entonces, ya sabemos que si cualquier sumatoria de fuerzas en una partícula es cero, la partícula está en equilibrio. Significa que no se mueve. Ahora, veamos. ¿Qué dice la primera ley de Newton? Lupita, ¿le puedes dar lectura? A lo que dice la primera ley del movimiento de Newton. ¿Quién me ayuda con la lectura? Yo. Por favor. Primera ley del movimiento de Newton. A finales del siglo XVIII, Sir Isaac Newton formuló tres leyes fundamentales en las que se basa la ciencia de la mecánica. La primera de estas leyes puede enunciarse como sigue. Si la fuerza resultante que actúa sobre una partícula es cero, la partícula permanecerá en reposo, si originalmente estaba en reposo, o se moverá con velocidad constante en línea recta, si originalmente estaba en movimiento. Okay. Esa es la primera ley de Newton del movimiento, que una partícula estará en reposo o una partícula estará en movimiento constante. Ok, hay un tema muy interesante que se llama diagramas de cuerpo libre. ¿De qué trata de esto? Que tenemos que hacer un análisis sobre un problema en especial. ¿Qué es lo que nos dice el diagrama de cuerpo libre? ¿Quién me ayuda con la lectura de ese concepto? Yo. Por favor. Diagrama de cuerpo libre. En la práctica, un problema de ingeniería mecánica se deriva de una situación física real. Un esquema que muestra las condiciones físicas del problema se conocen como diagrama espacial. Los métodos de análisis estudiados en las secciones anteriores se aplican a un sistema de fuerzas que actúan sobre una partícula. Un gran número de problemas que se tratan de estructuras pueden reducirse a problemas concernientes al equilibrio de una partícula. Esto se hace escogiendo una partícula significativa y dibujando un diagrama separando que muestra a esta y a todas las fuerzas que actúan sobre ella. Dicho diagrama se conoce como diagrama de cuerpo libre. O sea que tenemos un elemento físico que analizar y después, o el diagrama espacial, que es donde se muestra la situación que está ocurriendo en un cuerpo, una serie de fuerzas que actúan sobre él, y después hacemos el diagrama de cuerpo libre, que es donde estamos colocando una partícula y estamos analizando el problema para ver cómo van a interactuar esas fuerzas y averiguar si está en equilibrio o no la partícula. ¿Ok? Muy bien. Veamos el siguiente ejemplo. ¿Qué me ayuda con la lectura?
de este ejemplo? Yo, profe. Adelante, por favor. Considérese que el embalaje de madera de 75 kilos mostrado en el diagrama espacial de la figura. Este descansaba entre dos edificios y ahora es levantado hacia la plataforma de un camión que lo quitará de ahí. El embalaje está soportado por un cable vertical unido a dos cuerdas que pasan sobre la pola fija de los edificios B y C. Se desea determinar la tensión en cada una de las cuerdas AB y AC. Muy bien. Esta es la figura que nos está representando y están dos personas que van a jalar la caja, el embalaje, para que lo retiren del camión. En ese momento y en ese instante, si ustedes se fijan, la partícula está en completo equilibrio. ¿Estamos de acuerdo, verdad? La están intentando jalar y se la elevan unos centímetros del camión y si se mantienen ahí, la partícula seguirá en equilibrio. Ok. Entonces, vamos a resolver ese problema. Tenemos que hacer un diagrama de cuerpo libre precisamente para el análisis de este problema. Entonces me estaban hablando precisamente de qué? De dos vectores que están actuando de la siguiente manera. El objeto que están levantando es un embalaje de madera. Lo voy a representar aquí como el punto A. Y de ahí tenía dos fuerzas que están interactuando con él. Estamos hablando que una de las poleas lo está jalando en este sentido. Tenemos otra polea que está jalando en este otro sentido. ¿Estamos de acuerdo? Este es el punto B que está pegado en un edificio y este es el punto C que está colocado en el otro edificio. Pero, ¿qué pasa con el embalaje? ¿Jóvenes? ¿Qué sucede con este embalaje? ¿Está siendo afectado o no? Efectivamente, el embalaje cuando lo elevan es afectado por una fuerza. ¿Cuál es esa fuerza? La gravedad. ¿Y cómo la calculo? ¿Cálculo? La fuerza es igual a masa por aceleración. Ajá. Pero en este caso, estamos hablando que el embalaje pesa 75 kilogramos. Tiene un peso. Perdón, una masa. Por lo tanto, ¿qué tengo que calcular? Esta fuerza que está interactuando. ¿Y cómo calculo esa fuerza que está interactuando? Es igual a gravedad. Es masa por gravedad. Los 75 por 9.81, ¿no? Efectivamente. ¿Y cuánto les da? 735.75. Es mi aceleración de la gravedad. Y ahora sí me pueden decir el peso. 735.75. Y la unidad son kilogramos metros sobre segundo al cuadrado o newton. Muy bien. En el problema estábamos viendo precisamente que teníamos aquí un ángulo precisamente
de 30 grados. Y en el otro punto, como está jalando la otra persona, genera un ángulo de 50 grados. En la vertical, tomando en cuenta que el punto A es el embalaje y es mi partícula que va a estar en equilibrio. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, ¿cómo le podremos hacer para calcular precisamente la tensión en A y la AB y la tensión en AC? Que eso es lo que me están pidiendo. Que calcule Sería la mu- tensión. ¿Perdón? no. Y Sería la multiplicarlo por la la fuerza por el ángulo, ¿no? Por el seno y el coseno del ángulo. Ok. Pero ¿qué pasa con la tensión AC y con la tensión AB? Eso sí lo puedes descomponer. El peso. Puedes descomponerlo en el eje X y en el eje Y. Pero aquí no conocemos la magnitud de AC, ni tampoco conocemos la magnitud de AB. Que es las fuerzas que debemos estar investigando. Ahora, observen lo siguiente. ¿Qué es lo que puedo hacer? Tengo tres fuerzas, ¿verdad? Que están inmiscuidas. Sí. Sí. Muy bien. Si de aquí a aquí hay 30, ¿cuánto me faltaría de aquí a aquí? ¿Y cuánto me faltaría de aquí a aquí? 60 y 40. 60 y 40. Ok. 60 y 40. Tengo este vector. Tengo este vector. Y tengo este vector. Hasta ahí estamos bien. No hay ningún problema, ¿verdad? No. No. Ahora, si yo analizo este vector, ¿cuántos grados tendría? Con la componente, ¿cuánto tendría de aquí? 30 grados, ¿verdad? Sí. Si yo pongo una línea punteada imaginaria, ¿aquí cuánto tendría? 30 grados. ¿Estamos de acuerdo? Por lo tanto, ¿cuántos grados hay aquí? 60. 60. No, 50. 50. Entonces, el ángulo que existe entre estos dos Es de es de 80 grados. 80 grados. Muy bien. Ese es un ángulo que está ahí presente. Entonces, de aquí a aquí, ¿cuántos grados habría? 55. Ok. Si retomamos la idea del ángulo interno, de aquí a aquí, sabemos que hay, ¿cuánto? 50 grados. ¿Estamos de acuerdo? ¿Sí o no? Sí. Ok. Entonces, de aquí a aquí, ¿cuánto habría? 40. 50 grados. 40. 40. 40. 40. Entonces, aquí, mi 90. ángulo es de Sí. 40 grados para formar los 90. Y por último, ¿de cuánto sería el ángulo de aquí a aquí? 70. 60. 60 grados. Entonces ya tenemos los ángulos internos de un triángulo. Y conocemos aquí que la fuerza es de
335 Newton. ¿Estamos de acuerdo? Sí. Aquí viene lo interesante. Aplicar la ley de los senos. ¿Qué les dice la ley de los senos? Les muestra lo siguiente. Voy a bajarlo ahora sí, ¿eh? Entonces, ¿quedó claro cómo calculamos los ángulos? ¿No hay ningún problema? Está todo bien. Excelente, muy bien. La ley de los senos me dice lo siguiente. Yo puedo tener un triángulo de esta manera, que ya no es rectángulo. Tengo un triángulo rectángulo que tiene un lado A, un lado B y un lado C, para que se note mejor. Tengo el ángulo aquí. Beta. Tengo el ángulo alfa. Y tengo el ángulo iota. ¿Estamos de acuerdo? Se fijan, son contrarios. Pero tengo estos tres ángulos. Remarco la línea, que es la línea C. Ok. ¿Qué me dice la ley de los senos? El seno del ángulo me dice que el seno del ángulo alfa entre A va a ser igual al seno del ángulo beta entre B, y esto a su vez va a ser igual al seno de iota entre C. ¿Estamos de acuerdo? Sí. Entonces, ¿qué es lo que tengo aquí? ¿Algo muy similar? Profe, Mándeme. ¿la fórmula no es inversa A sobre seno de alfa? O sea, inversas, me aparece en internet como A sobre seno de alfa, B sobre seno del otro y C sobre seno de... Se puede manejar de esta forma, o como lo dices tú correctamente, también se puede manejar como A entre seno de alfa, y esto es igual a B sobre seno de beta, y esto es igual a C sobre seno de iota. Cualquiera de los dos es válida, ¿eh? No hay ningún problema. bueno, está bien. Nada más para que, pero sí, estás en lo correcto. Cualquiera de las dos fórmulas nos va a llegar a lo mismo. El problema fuera que una estuviera así y esta estuviera como esta y esta estuviera así, invertida. Entonces ahí sí tendremos problemas. Cualquiera de las dos podemos utilizar ningún problema. Ok, ¿por qué utilizamos esto? Esta ley. Uno, no utilizamos la descomposición rectangular, al menos al moverlo así, porque no es un triángulo rectángulo. Por eso utilizo la ley de los senos. Otra, ya tengo los ángulos. 60 más 40 100, más 80. 180. Los ángulos internos de un triángulo siempre suman 180. 180. ¿Ok? Y en este caso conozco un cateto y conozco tres ángulos. Entonces puedo utilizar la ley de los senos para calcular los demás. ¿Cómo? Solamente puedo utilizar estos dos o estos dos